en Godella, Valencia, España, se encuentran nuestros protagonistas del día de hoy, María Gombú y su novio Gabriel Carvajal, quienes tenían dos hijos. Ellos reportaron que habían desaparecido sus hijos y unas horas más tarde fueron encontrados asesinados. ¿Qué misterio hay detrás del asesinato de los hijos de esta pareja? Así que welcome, To My Trip. señor Meneses, un capítulo que está cargadito, ¿eh? ¿Está Yo cargadito? me lo prometí a usted, un cargadito esta Sí, semana. sí, mira, nos acabamos de ver hoy Hoy nos vimos. y me has dicho, el capítulo de hoy Y lo está vamos a tomar joya. con más seriedad por los comentarios que nos han dicho, de verdad. Tal vez no era nuestra intención los demás capítulos, pero muchas gracias a la gente que comenta de buena forma para construir más este podcast que es para ellos y para nosotros, ¿no? Sí, claro, claro. Así que el capítulo de hoy, el caso de Godella, se va a llamar, señor Meneses. Ok, No ok. tienen nada de idea de lo que va a tratar. No, 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 no sé Así nada. que entonces que entre el intro y se lo cuento a usted y a los demás, ¿vale? Que entre el intro. Como lo decía, en Godella, Valencia, en España, se encuentran los protagonistas del día de hoy, quienes tenían dos hijos, los cuales amaban y cuidaban mucho de ellos. O bueno, en eso coinciden la media docena de testigos consultados. Dos de ellas eran cercanas a la pareja, que decían que siempre estaban pendientes de ellos. Amiel, de 3 años y medio, e Ifchel, que iba a cumplir 6 meses, perdieron la vida el 14 de marzo del 2019, y los padres fueron acusados de matar entre el miércoles por la noche y el jueves por la mañana a sus dos hijos. Ok. ¿Cómo lo ve, señor Meneses? ¿Los papás? Los papás, a Mm, su criatura, uno de ellos tenía menos de 6 meses. era un Menos. bebé, bebé. Ajá, sí, sí, sí. Estaban Era apenas un una, recién nacido. ujú, una pareja que aparentaba ser normal, entre comillas, hasta que cuando fueron rascando entre todo el caso se dieron cuenta que había demasiadas inconsistencias desde el Ujú. momento que reportaron la muerte de los pequeños. Ok, ok. O sea, aquí ya viene lo cargado, señor Meneses. Ya hemos visto en Ya este, empezó, ya sí, empezó. sí, en este podcast muchas veces a padres que son, o unas cosas bárbaras, ¿no? Sí, hemos visto uno peculiarmente muy, El muy de mal. Aves Tenten, ¿no? Sí, sí, Los sí. padres de John Bennett y los de Johnny Goshi fueron los que mejor se comportaron buscando a su hijo, ¿no? Sí, pues, su mamá, ¿no? Ujú. Su mamá le fue mal. Le fue feo, güey. Pero vamos a ver también todo esto porque la siguiente semana vamos a tener un capítulo tal vez más especial, hablando ya de un tema en particular y no de un caso, ¿no? Sí, Y este es sí. el último caso que queríamos tocar para empezar a tocar ese tipo de traumas o problemas psicológicos, ¿no? ¿Ok? Sí, sí. Amil y Ifchel, de 3 años y medio y 6 meses, murieron durante la madrugada del 13 al 14 de marzo del 2019 y fueron enterrados en la casa campo que la familia ocupaba ilegalmente. Las imágenes que han publicado los medios, tomadas desde donde permitían hacerlo el perímetro establecido por la Guardia Civil, no muestran la casa ocupada, donde Gabúa y Carvajal residían con sus hijos, sino un almacén abandonado anexado a ellos. La vivienda tenía agua, corriente y luz eléctrica, gracias a las placas solares que les habían instalado. Estaba limpia y había sido rehabilitada con esmero, aseguraba uno de los amigos de la pareja. O Ok. sea, ni siquiera vivían en una casa que les pertenecía a ellos. Ajá, porque era ilegal. Era porque no les pertenecía, la bodega donde estaban viviendo no les pertenecía a ellos, solo se metieron a vivir ahí. ¿Neta? Ajá, ellos les instalaron el agua, la luz, todo lo que tiene Ajá, la bodega. pero no tenían... Ujú. Y no eran unas condiciones para vivir, ¿no? Ujú. Pero tenían una alberca. ¿Sabes? Ya decir, es como, nosotros no tenemos alberca. No lo tenemos, güey. Ajá, pero, o sea, ya cuando empezaron a tomar las fotos te das cuenta de cómo la pareja de verdad que se preocupaba mucho por sus hijos podía tenerlos en esas condiciones, ¿no? Sí, sí. Pero apenas va empezando, señor Meneses. Usted no se preocupe que ahorita viene lo chido, diría Luisito. Los informes de los forenses que practicaron las autopsias a Miel y Ifchel, los dos niños víctimas del crimen de Godella, no dejaron lugar a duda. Murieron tras recibir impactos repetitivos y con una tremenda violencia. O sea, los niños murieron después de varios golpes. Ujú. Después de ciertos golpes que les habían dado, y les digo que los que fueron al final acusados fueron sus dos padres. Ok. Las pruebas practicadas no permiten saber si intervino más de una persona. Era solo uno de los niños al que primero le hicieron las pruebas. Lo que sí determinó la autopsia es que Amiel murió entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada de aquel 14 de marzo. El menor presentaba un severo traumatismo craneoencefálico. Los forenses no hallaron síntomas de ahogamiento ni lesiones de defensa y de lucha, como era de esperarse de un niño de tan solo 3 años. Estas lesiones podían haber sido compatibles con la caída de un quinto piso, pero este no es el caso, según los testigos lo decían. O sea que se pudo haber caído el niño y se pudo haber causado las mismas lesiones que tenía, pero a ver los golpes en tantos lados de su cuerpo, Ujú. se dieron cuenta que eso no lo causaba una caída desde ese punto, ¿no? Y también el hecho de que era
Bueno, el hecho de que entre la pareja, ahorita le voy adelantando algo, nunca estuvieron de acuerdo en un solo testimonio. ¿Se Se contradecían? contradecían entre todos ellos. Y te pones a pensar demasiado de qué parejas de verdad a veces de daño psicológico se ponen a tener un hijo, ¿no? En esas condiciones. Sí, Y sí. ni siquiera están bien estables o así. Sí, sí, sí. Y Vivieron en una bodega robada. Ajá. Y fallecieron dos pequeños de 3 años y uno de menor de 6 meses. Pero bueno, vamos a continuar, señor Méndez, que todo esto apenas va iniciando. Ok. También le quería comentar que el niño obviamente no iba a pelear, ¿no? Confiaba ciegamente en sus papás. No, pues sí, o sea, Ajá. otro, ¿qué iba a hacer? Un relato de un testigo dice que se le cogió, bueno, es que son españoles, ¿no? Se Se le le tomó. tomó. Al principio no tiene que ser violentamente, porque si era de su confianza, no le debería tener miedo a sus papás. Pero luego se le golpeó violentamente contra una superficie como esta, refiriéndose al borde de la piscina donde se encontraron manchas pequeñas de sangre, y arrastró el cuerpo durante un espacio no demasiado largo. O sea, como le comentaba, lo de la piscina, lo de la alberca no solo era por bromear ni nada, sino era Ajá. por que es una parte importante para la Ok, ok. investigación. Cerca de la alberca se encontraron manchas de sangre y el niño fue como que le azotaron la cabeza cerca de ahí y lo arrastraron, ¿no? Por eso estaban las manchas de sangre ahí. Y ya te pones a pensar, o sea, si esto pasó en tu casa y todo, si hubiera sido otra persona, ¿cómo no te diste cuenta, no? De tremendo golpe o así a tus hijos, Pero siempre fueron sus papás como los que los acusaban. principales. Es que ahorita vamos a llegar al periodo cuando descubren a los pequeños muertos. Vamos a llegar al punto de por qué luego los ojos giraron hacia sus papás. ¿Por qué no giraron hacia los demás? Ahorita le vamos a ir contando, señor Méndez, un poco más despacio. Sí, sí. Ok. ¿Por qué es interesante este caso? Ahorita le estoy contando más el proceso de todo lo que pasó en los testigos, todo lo oficial y así, antes de meternos ya a las cosas que se dicen más allá. El fiscal dice textualmente en su escrito de acusación que ambos procesados creían en la regresión, en la purificación de almas mediante baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Tales creencias inicialmente profesadas por Gabriel fueron poco a poco asimiladas por María, tras la constante reiteración de Gabriel que le arrastró e indujo a que lo siguiese en esa secta. Compartían ideas consistentes en la existencia de una secta que les perseguía, asediaba y abusaba sexualmente de su hijo Amiel, y tenían la intención de ser secuestrados. Consideraban que la secta estaba integrada por diferentes personas, incluso por familiares y amigos de María. Ok. Ya está dando un giro Sí, la sí, sí, trama sí, sí. que un plot twist que no se Una esperaba. secta, ¿no? Ya Ajá. se puede poner. Una secta, el señor Gabriel, el padre de los niños. Pero ¿de dónde sacan eso que puede? ¿Eso? ¿Por qué? Porque, adelantando un poco, cuando entraron a la bodega había cadáveres de animales, había cosas de brujería, había Ok, 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 y todo este ok. tipo de cosas. Y María, en uno de sus testimonios, es muy importante lo que va a decir. Pero María. más adelante, la María, la Ok, madre de ok. los niños. Ujú. Tranquis, vamos tranquis. Gabriel, una persona que creía en todo eso, se lo indujo a María. Y tenían tal obsesión que decían que su hijo era abusado por una secta, que los amigos y tal. Y aquí es donde yo me empiezo a decir cuántas personas psicológicamente no abusan de su pareja. En el sentido de meterles miedo de a lo mejor no son tantos amigos, a lo mejor tu familia no te quiere tanto. Y tanto Ferros cree que la secta que estaba creada alrededor de ellos y que los buscaba específicamente ellos, Ujú. eran sus amigos, su familia de ellos. O sea, era un tóxico nivel. Ajá, ajá. Pero es que el problema es que él también creía en todo eso. Él creía en la regresión de las almas, en su purificación, en la reencarnación. Ok. Y vamos, Era un suscriptor de Maiteri era un Plus. suscriptor de Maestría, así que aquí abajo se pueden suscribir. Pero vamos a continuar. Y también me llamó la atención que este caso es muy reciente. ¿En serio? Ujú, el 2019 fue cuando Ah, pasó ok, este ok, suceso. ok. Los acusados eran pareja, de hecho, desde el 2011. Y tras vivir en diversos lugares de Europa, entre ellos España, en torno a los meses de febrero y marzo de 2017, se instalaron de forma ilegal en la casa que le había comentado al principio, ¿no? Sí. Una vivienda que arreglaron para hacerla habitable, para sus hijos entre 2015 y 2018. Ambos compartían creencias místico-religiosas. Según la acusación pública, Gabriel indujo a María a creer en la regresión y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Lo que le decía que ambos estaban convencidos de que la secta los seguían durante varias noches. Así que estaban a punto, así que solo hacían vigías cada noche, ellos para no ser atacados. Uno se quedaba siempre despierto. Esto también ya, con uno corta las cosas de que pudo meterse alguien y hacerle eso a sus hijos, ¿no? Porque siempre había uno despierto vigilando que la secta esta dicha hablada no los atacara, ¿no? Tanto es así que el macabro suceso, los investigadores recabaron documentos y manuscritos en la casa que asignaron al padre con referencias a ofrendas y rituales mayas, en las que se decía que morían niños. Ok. O sea, ya ¿Mayas? mayas, el padre era un creyente de una religión maya
Y en esos escritos que estaban en el piso así, era acerca de matar a niños, sacrificarlos. Ok. Y entonces ya, o sea, imagínate. Sí, pues ya encuentran eso. Ajá, sí, Te sí. dicen que ese señor hace ese tipo de cosas. Ujú. Y ya te quedas más. Y las evidencias de todos, Ujú. bueno, de los cuerpos, ¿no? Sí, sí, El ahorita de la vamos a... alberca. No, no, esos fueron manchas de sangre. Los cuerpos no estaban en la alberca. No, no, no por eso, Ajá. pero Todo lo que pasó, era un ¿no? rastro de Ujú. sangre, ¿no? Estaban tan convencidos de ello que por la noche aguardaban vigilia para evitar que los atacasen miembros de las sectas y que sus hijos no fueran secuestrados. En los meses anteriores al crimen, sus creencias fueron agravados por diversos sucesos. Los denunciaron por vivir como cupas en la finca que habitaban desde 2017. Evaluaron el estado de la pareja y la madre de María, la abuela de los pequeños, dijo que por favor fuera una persona de... ¿Cómo se llaman estos? Ah, una persona del ¿La mane? gobierno, no Ah, una no. persona del gobierno para certificar que los niños vivieran en buenas condiciones. Ah, alguien del DIF. Ajá, alguien del... Ajá, bueno, aquí es el DIF, aquí es el DIF. Ajá, del desarrollo infantil Sí, familiar, sí, ¿no? sí. Ajá, pero aquí es el DIF, allá no sé cómo se llamará. Pero dijo que una persona del Estado evaluara a la pareja si eran aptos para cuidar Ujú. al pequeño, a los pequeños. Dice el fiscal que en su escrito dice que como consecuencia de las obsesiones de la secta que ellos creían que les perseguían, Gabriel inculcó a María el deseo de querer matarlos para que no vivieran este tipo de cosas. Y prefería un baño purificador de sus almas y terminar con sus vidas y enviarlos al más allá antes de que sufrieran más en la tierra. Hay que decir que esto fue lo que decían ellos, ¿no? Precisamente después de toda la elaboración Ujú. del caso, ¿no? O sea, Ujú. sí lo hicieron. No, todavía no, ahorita llegamos a ese punto, sino Ok, después ok. vamos a sacar las conclusiones al final, pero poco a poco vamos avanzando. A principios de 2019, la situación familiar se agravó. Al tiempo fueron denunciados por lo que decía de la casa. Ah, eso ya lo había leído, ¿verdad? Ah, ¿no? No, no. Ah, bueno, otra vez. A principios de 2019, la situación de la familia se agravó. A tiempo que fueron denunciados por lo que vivían en la casa como cupas y empezaron a decir la abuela materna que quería denunciarlos para que vieran lo de sus nietos. Eso ya lo había Sí, 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 leído. sí. La madre de María estaba preocupada por las actitudes de su hija y le influenciaba y decía ella que le influenciaba a su yerno para que hiciera ese tipo de cosas. Los servicios sociales de Godella fueron a ver este tipo de situación, pero la situación no prosiguió, debido a que ellos no tenían ningún antecedente de violencia intrafamiliar, entonces no podían proceder a investigar este tipo de cosas, ¿no? Pero de su casa sí, ¿no? Ajá, o sea, era como que la señora fue a servicios sociales, digo que no sé cómo se llama aquí el DIF, allá, pero Ah. el sentido de que fueron y le dijo que por favor fueran a ver a sus nietos, que vivían tal vez en malas condiciones, y ellos dijeron que no pueden hacer nada porque no había ninguna denuncia, no había ningún reporte de que ellos fueran una pareja extraña, ¿no? Ujú. Como le decía, al principio los testigos decían que ellos se parecían a una pareja que amaba demasiado a sus hijos, ¿no? Dice la madre de María que recibió mensajes de su hija unos días antes. Gracias por todo, me voy con el Creador, me voy contigo, adiós mamá. Eso recibió la abuela de los pequeños. ¿En qué? En mensaje de texto. Ok, sí, ya es 2019. 2019. 2019 le mandó a la madre y esto lo preocupó aún más. Las teorías conspiranoicas es la que todo el mundo le llama la atención acerca de esta familia. Tal como declaró la mujer, era una constante que vivía en su casa, los complots que tenían, pero todas las demás familias lo veían como alguien normal, ¿no? El pequeño Amiel había dejado de ir al colegio porque sus padres tenían la convicción de que allí lo maltrataban. Además, María, antes de sufrir ese brote agudo de esquizofrenia que anuló sus facultades, se había negado a ir a un psiquiatra. O sea, María fue detectada con esquizofrenia Ujú. y eso hizo que no fuera a un psiquiatra, ya no quiso, ella se negó. Ya te estás dando cuenta de una enfermedad como un Sí, esquizofrenia sí. y que no sea tratada y que aún así una madre sea... Pero eso es peligrosísimo, ¿no? Sí, sí, la Eso te saca esquizofrenia. Ujú. de tu mundo, ¿no? De tu Sí, sí. realidad. Y más con un esposo que se dedica a todo Sí, este no tipo de inventes, cosas. ¿no? Y, o sea, yo no soy muy creyente de todo ese tipo de cosas, pero me refiero que si al final atraes vibras o atraes cosas, si el No, señor sí, hace ese güey. tipo de cosas, atraer cosas a No, una pues persona, aparte del mal viaje que le debe de dar, ¿no? ajá, Supongo que a si su tienes pareja, esquizofrenia y aparte, ¿mm? pues bueno, ves todo ese tipo de cosas que tenía o hacía. Se lo cree, ¿no? Más. Sí, no, la de Ujú. perturbar feo. Vamos a continuar, señor Moisés. Sí, güey. La tarde anterior al infanticidio, tras un calvario administrativo que no dio resultado, la abuela materna se sentó ante el juez de la Guardia de Valencia y relató su temor de que ocurriera algo a sus niños esa misma noche, ofreciendo hacerse cargo de ellos por favor, pero todos los protocolos fallaron otra vez y no se dieron medidas urgentes porque la pareja era no. Entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada desde ese mismo día, según el relato del fiscal en el escrito de hechos justiciables, María y Gabriel bañaron a sus hijos en la piscina de la vivienda para purificarlos. La purificación de almas empezó en la Ujú. mesa, ¿no?
Como que los bautizaron. Ajá, como todo ese tipo para que sanaran y limpiaran sus cuerpos de todos los males. Ok. En el borde de la piscina se encontró sangre del pequeño, la misma que se halló de la chaqueta de su madre que llevaba ese día. Del padre, sin embargo, no hay ninguna prueba biológica, pero sí indicios de su participación en lo que consideraron un ritual satánico. De hecho, el fiscal cree que actuaron en común acuerdo y hacían creer que era el otro y el otro y el otro para nunca dejar una pista concreta. O sea, ya aquí te empieza a decir en el juicio se echaban la culpa entre ellos. Fue él, fue él, fue él. Uy, pero, ¿por qué la señora si ya tenía esquizofrenia y eso no, pues no vieron que ya era ellos? Que eran ellos, pues. ¿Qué eran sus hijos? No, no, no. Que la policía, pues. Desde el primer momento la policía se dio cuenta que eran ellos. Ah, ok. Así que ahorita vayamos Pero a... no fueron ellos. Ahorita lo decía usted, señor Méndez, tranquilo. María se avienta encima de Gabriel. Este es un relato que dijo el propio Gabriel, ¿eh? María se me aventó encima, con el pelo mojado y parecía muy excitada. Pero Gabriel lo rechazó porque las formas de su mujer no le parecían y se le hizo ver un poco raro. Y el no ver a sus hijos cerca de ella y dijo que él preguntó por ellos. A lo que ella le respondió, están en un lugar mejor, están en paz, los he llevado con Dios, no hay de qué preocuparse. Es así como terminaron en un cementerio buscando a sus hijos porque Gabriel le dijo, ve a entregármelos, por favor. Es lo que relató Gabriel cuando los policías llegaron a su casa por primera vez, Ajá. porque María no estaba en la casa, solo estaba Gabriel. Ujú. Dice Gabriel que fue al panteón a buscar a sus hijos y que no estaba. Y que María otra vez le ofreció tener relaciones porque estaba muy excitada por esta situación. Y le dijo él, por favor, entrégame a mis hijos. Y fueron a un pozo donde María intentó matar a Gabriel. Pero él sobrevivió y preocupado la encerró en la casa. Y viendo en la piscina que había demasiada sangre, le dijo que qué hacía. Y ella dijo que quería ver renacer a sus hijos dentro de ella. Así fue como la mujer salió corriendo. Instantes después llegó la policía, perdón, se me bloqueó. Instantes después llegó la policía por los vecinos que hablaron por un caso de violencia intrafamiliar. Así que Gabriel dice así que pasaron las cosas. Es lo que relató un poco Gabriel, también está mal relatado porque así lo dijo él, ¿no? En el primer testimonio que puede decir. ¿Qué vas a decir, no? Sí, sí, De sí, esta pero situación. suena bien loco, güey. O Ujú. sea, sí. Lo que dijo María textualmente, lo tengo escrito. Los niños reencarnarán en mí. He acabado con mis hijos, me lo pidió Dios. Era la única forma de salvar nuestras almas. Me da mucha pena lo que pasó, pero es que ellos perdieron su alma y ya no eran mis hijos. Por eso estoy tranquila con Dios. El mayor desde que fue a la escuela le robaron el alma. A pesar de ser pequeño me dominaba en mis pensamientos. Y mi hija, al nacer le robaron también el alma. Por eso me lo dijo Dios. Mujer, debes limpiarlos. ¿Cómo lo ves la situación, señor Meneses? Pues solo esas historias coinciden, ¿no? Con la que dijo. Ajá. Pero eso es lo que dijo Gabriel, ¿qué pasó? Ajá. Pero eso es lo que dijo ella, No, ¿no? textualmente es lo que dijo que le dijo María. Ah, ok, ok, ok. A mediodía, y con un dispositivo de búsqueda activo para localizar a María, en el interior de un bidón, la encontraron en un bidón de plástico a 350 metros de su casa. Ambos progenitores fueron trasladados a dependencias policíacas, donde comenzaron dos largos interrogatorios paralelos para ganarles su confianza, en los que los dos hicieron referencia a la existencia de una secta que entraba por las noches a su casa y se llevaba a sus niños. También se refirieron los baños purificadores en la piscina para evitar la acción. Vemos que lo que están haciendo no tiene ningún tipo de sentido, decían las organizaciones, pero ellos seguían firmes de que una secta lo estaba intentando matar, ¿no? Ajá. Eh, Tras un interrogatorio largo, ella los llevó a una fosa donde estaban los niños enterrados a 150 metros de su casa. Ahí encontraron a Miel de 3 años, a Ichel de apenas 5 meses, murieron asesinados a manos de sus padres. El relato del fiscal dice textualmente, actuando de un común acuerdo, en ejecución del plan, haciendo y dejando hacer el uno al otro, primero bañaron la piscina a los niños con el propósito de purificarlos y posteriormente les propinaron multitud de violentos golpes a ambos menores, fundamentalmente en la zona de la cabeza, bien golpeado con el mismo objeto contundente, bien propinándoles fuertes golpes también con la cabeza contra el suelo. Este es el relato del fiscal de todo lo que pasó y ya con la autopsia, ¿no? Sí, Ya sí, con sí. los resultados y con los testimonios de cada uno. Hasta este punto, señor Meses, ¿cómo lo ve el caso? Pues está bien brutal, bro. Sí, sí. Me parece bien curioso la cuestión de los dos, que los dos aquí están bien enfermos. ¿Mm? Y lo de la secta, no, a ver, spoileame. La secta no existe realmente. ¿No? ¿Crees que se hayan puesto de acuerdo? No, es un invento que se creyeron de verdad. Es como este tipo de paranoias de que Sí, ellos pensaban que todos a su alrededor estaban en contra de ellos. sí, sí, sí.
y por eso tal vez intentaron sanar a sus hijos, ¿no? Vamos a continuar. Sí, bro. Eh, la defensa de Gabriel sostiene, bueno, en la defensa de Gabriel se refiere a su abogado, ¿no? Sostiene que su cliente no tiene que ver nada con los crímenes y por ello solicita su libre absolución. En su escrito sostiene que María mató a los niños mientras Gabriel dormía y sin su consentimiento todo esto pasó. Todo ello siguió de la voluntad de Dios y ejecutado a través de ella que conocía directamente su voz según de Dios. Tras ello, María Gombau procedió a enterrar los cuerpos sin vida de los menores en diferentes sitios, también sin intervención ni conocimiento alguno de Gabriel. Los investigadores creen que los menores murieron en la piscina, donde también hallaron restos de sangre. Sí, Y sí. luego la madre los trasladó los cadáveres para enterrarlos a unos 100 metros después de la casa. Eso explica por qué ella tenía ADN en la chaqueta con la que se le encontró, ¿no? De los dos. Ajá. Y bueno, en la sangre tenía rastros de sangre y así, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo que le quería comentar, no se lo comenté antes. Eh, el hecho de que María apareciera en un bidón de plástico, o sea, en una cubedota grandes, estaba desnuda María, pero tenía su ropa ahí cerca. O sea, solo se había desnudado y se había metido ahí. Tal vez por la esquizofrenia, ese brote agudo que le dio, le hizo hacer todo este tipo de cosas, pero te explicas por qué si pasó toda esta situación no estaban juntos, por qué no estaba en su casa ella, por qué él no estaba en... Bueno, por qué él no se preocupaba porque María se haya ido, ¿no? O por encontrar de verdad a sus hijos, ¿no? Sí, pues también al final de cuentas, María tenía esquizofrenia, ¿no? Sí, sí. O sea, lo de que Dios, que conocía su voz, todo eso hace mucha coherencia, ¿no? De, Había un caso que ella decía en sus testimonios que ella era Eva y él era Adán, reencarnados. La reencarnación de Adán y Eva. Y ok. que por eso tenían la conexión, el vínculo con Dios muy cercano. Pero que todo esto se lo hizo creer el señor Gabriel. María reconoce haber transportado los cadáveres. Según el relato de María, al amanecer se despertó y salió al exterior. Allí vio el cadáver de Ichel en la terraza y a Miel al borde de la piscina, pero no creyó que su pareja los hubiese matado. Gabriel llevaba días convenciéndome de que los iba a matar. Yo tenía tan presente eso que pensé en que la secta los había matado. Salí corriendo y no quise enterrarla, se refería a la bebé, pero fui a tirarle tierra por encima. Es decir, ella reconoce haber transportado los cuerpos de los pequeños, y eso explicaría la presencia de la sangre en su cuerpo de ella, ¿no? Bueno, en su ropa de ella. Dijo que llevó a Miel a un sitio donde jugaban mucho a tirar la tierra como si fuera un tobogán, y después decidió despertar a Gabriel para decirle que tenía que huir y evitar que la secta los matase a ellos. O sea, la señora mal, ¿no? Obviamente psicológicamente Sí, sí, mal. sí. Toda esta situación dice que despertó y que vio a sus hijos ahí y que no creyó que Gabriel los haya matado a pesar de que lo quería hacer, pero de una forma para purificarlos. Ujú. Y que creyó que la secta se les había adelantado a esta pareja, ¿no? Y por eso los llevó y los enterró. Pero ella reconoce haber llevado los cuerpos, nunca asesinarlos. Ella misma y su abogada sabían el hecho que decir que ella llevaba los cuerpos le iba a inculpar más. Entonces sí usaron esto totalmente como que si de verdad quisieran ocultar que ella hizo algo, Ajá. hubieran omitido esa parte también, ¿no? Y ahí te pones a pensar que si ella admitió que llevó los cuerpos, hubiera admitido totalmente todo el proceso, ¿no? Ya. Hubiera dicho que los Ujú. mató, ¿no? También. La versión de Gabriel sobre ese momento es casi idéntica. María le despertó y le dijo que los niños estaban muertos. Lo que le conté de... Estaba Ujú. muy emocionada, sí. Pero según reconoció que ella que los había asesinado. Gabriel Carvajal dijo que por favor que lo dejaran libre, que él no tenía que ver nada y que la pieza angular de toda esta acusación era María. Para entendernos, María tiene asegurada la absolución y su internamiento en un centro psiquiátrico, pero ni el fiscal ni la defensa de la mujer están dispuestos a que el caso se salde atribuyendo la responsabilidad única y exclusivamente al brote psicótico y a los delirios de María Cambó. O sea, no quieren que toda la culpa se la lleve ella por el brote psiquiátrico, ¿no? Cuando, o sea, no quieren que esto fuera la culpa de que ella está internada en un centro psiquiátrico recibiendo todo esto y aparte después eso va a cumplir su condena si mejora, si no ahí se va a quedar, ¿no? Y el señor está en la cárcel también y lo que quieren las acusaciones es que se diga que solo fue María por el brote que le dio y por ese brote psicótico ella asesinó a sus hijos nada más ella. Que fue Pero lo que no lo ha habló. dicho todavía. Es lo que quiere Gabriel. Sí, Pero sí, sí. la defensa de María no quiere que, no No, quiere que pues sí. se le... Son sus Ajá. abogados, ¿no? De ambos. Por eso el interrogatorio de Gabriel fue especialmente duro y él no asistió al de su expareja, por petición expresa de la abogada. Sobre la noche de los hechos, el proceso dijo que se fueron a dormir a la cama con su hija, mientras María se quedó en el sofá con el bebé. Gabriel explicó que María los mató, como ya le había dicho. Es lo de lo de están con Dios, no pasa nada, los he matado, he abortado a 2 hijos, pero los puedo hacer renacer, decía María cada vez que le preguntaba a Gabriel de ella.
Gabriel admitió su interés por la cultura maya, pero dijo que era un interés puramente cultural. Incluso dijo que era cristiano, que creía en un solo Dios. Negó rotundamente creer en ritos de purificación o en la reencarnación. Es más, en su testimonio dijo que estaba preocupado por la salud mental de María. Gabriel aseguró que buscó ayuda profesional para tratar a su pareja antes de sus delirios, en los que ella decía escuchar voces que le animaban a matar a sus hijos, y que él anotó en una libreta lo que le decía y recogía episodios delirantes de su pareja, para que se dieran cuenta la gente de lo que ésta decía. Un Ujú. cuaderno contenía pasajes en el que él hablaba de rituales mayas en los que se sacrificaban niños y lo encontró la Guardia Civil. No. Pero es que Es que, porque... también es, allí está extraño porque también, pues realmente supongo que si estudias cosas de mayas, güey, te sale Sí. algo de sacrificio, pero Ah, imagínate que sí tenga la razón. pero imagínate, o sea, él anotaba en una libreta todos los delirios que tenía su esposa. Ujú. Pero en esa misma libreta que tuvieras Ajá, después, él. ajá, No, yo pensé que ella. no, anotaba todo lo que le decía a su esposa Ajá. para que él sirviera como prueba, como de, tal vez quiero, o sea, si fuera una persona normal, Gabriel, o sea, bueno, me digo establemente mental, y tu pareja está así, sabes que es un peligro para tus propios hijos, ¿no? No, pues sí. Entonces, le das todo el apoyo que puede, y si ella se niega, lo que puede hacer es, dar evidencia de que está pasando esto, para que tener la custodia de tus hijos, llevártelos. Pero lo escribía. Ajá, lo escribía en la misma libreta donde tenía los rituales mayas. Donde todo esto podía pasar, ¿sabes? Sí, sí, Donde sí. su mujer aseguraba que quería asesinar a sus hijos y purificarlos. Y él mismo tenía rituales de esto, ¿no? De cómo hacerlo. Pero espera, déjate un poquito de agua, ¿sí me haces? Sí. Pero tenía literal ahí como tipo tutorial de cómo Ajá, ajá, hacerlo. como que los pasos para hacer un ritual y así. Ok, ok. A Gabriel, al que han defendido como una persona excesivamente tranquila, no se le vio nervioso en absoluto y no mostró tristeza cuando pasó todo esto de sus niños. Cuando la Guardia Civil llegó, dijeron que él estaba totalmente tranquilo y le contó la historia como si no hubiera pasado nada. Esto decía que porque se debía a técnicas de relajación que él había adquirido con el tiempo. Nos habla de reencarnación, de los extraterrestres y que se han instruido en la cultura maya. He añadido algo que concuerda con el historial de búsqueda en su móvil: sectas pedófilas, desplazamiento astral o la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. O los chats en los que se refería a los supuestos abusos que Amiel sufría en el colegio y que María también relató a los agentes. O sea, ellos estaban convencidos de que en el colegio abusaban de su pequeño Amiel. Ujú. Y, y todo este tipo de cosas te da como de, oye, ¿por qué no vas a tratarlo mejor legalmente si están abusando de tu hijo en una escuela o así? ¿Y por qué tú...? O sea, aquí se puede ver realmente que en las búsquedas de Gabriel, él sí se creía demasiado que habían ido, ¿cómo se llama? La secta. Ajá, que sí había una secta, de Sí, verdad. sí, sí, Que sí. no solo era un delirio de esquizofrenia de la señora, sino que él también estaba convencido de que había una secta que lo seguía. Eh, el cuerpo de Amiel estaba desnudo y tenía abundante sangrado en la nariz y los oídos por la fractura craneal que se apreciaba. Ah, la niña estaba envuelta en una manta mojada. En este caso era más evidente que la causa de la muerte a simple vista era una fractura craneal. He proseguido en ese momento los dos progenitores ya estaban detenidos. Pese a que parecía que el colaborador Gabriel no tenía nada que ver, él decía que su mujer lo había hecho todo, pero él tenía... Ah, perdón. Gabriel dijo Gabriel se acogió con su brazo derecho y no quiso declarar, pero decía que María era la culpable de todo. Pero María apareció desnuda con arañazos en todo el cuerpo. Fue trasladada a la primera unidad de psiquiatras de la Fe de Valencia y más tarde al Hospital de Salud Mental de Liria. Liria. ¿Mm? Ok. Vamos a decir un poco más atrás, regresándonos a unos sucesos anteriores. La joven recibía desde el 2017 tratamiento psiquiátrico en el Centro de Salud de Godella. Por eso no constituye en sí su motivo para la retirada de la custodia, afirman fuentes municipales. La Generalit no había intervenido porque nadie se lo había pedido, dicen. La Fiscalía de Menores, la otra vía para retirar la custodia, no recibió una alerta hasta esta semana, cuando la abuela denunció el caso. O sea, la abuela cuando pidió que por favor le dieran la custodia de sus hijos, fue todo esto, ¿no? Sí, sí. Pero no se la dieron porque la familia estaba. La señora seguía yendo a sus intervenciones, pero ya no se tomaba tal vez su medicamento y a eso se referían las policías antes, con que ya había suspendido su tratamiento psiquiátrico, ¿no? Eh, Primero llamó el lunes a la policía
porque Gamboa no contestaba los mensajes, pero los agentes no vieron nada normal de que no le quisiera contestar los mensajes, ¿no? Como seguía sin saber nada de su hija y los nietos, la mujer llamó de nuevo el miércoles al teléfono de atención a la infancia de la Generalitat Valenciana, desde donde se avisó a los servicios sociales de Godella que abrieran un expediente. Pidieron datos a la abuela de los niños, el colegio público Rocafort donde asistía Miel y el centro de salud de Godella. Los mecanismos se pusieron en marcha, pero no consiguieron evitar la tragedia inesperada. O sea, todo este proceso inició para darle la custodia a la abuela el De mismo los niños, día ¿no? que ellos fallecieron. Ahí te puedes decir que la secta a la que se referían ellos de secuestrarlos, ¿Podría haber sido ella? solo la abuela que solo les quería quitar a sus nietos porque sí estaban mal psicológicamente. Sí, sí, sí. O sea, porque la abuela realmente estaba preocupada por No, los pues sí, niños. sí, sí. ¿Cómo iban a vivir con una persona con un brote de esquizofrenia y que no tomaba su medicamento y con una persona que se dedicaba, perdón, a Sí, hacer pues rituales algo así. mayas, ¿no? Eh, ¿Cómo llegó Gamboa a este punto? Sus amigas explican que la filosofía alternativa de la joven derivó en una paranoia de control, cada vez más intensa mezclada con teorías místicas sobre la existencia de vidas anteriores. Gambau y Carvajal hablaban desde hacía tiempo de aquel mundo que estaba nominado por secta de pederastas. Pero el proceso experimentó un salto exponencial hace unos meses y medio, cuando su comportamiento adoptó, según señales de las fuentes de investigación, que dos conocidos decían que parecía que tenían brotes psicóticos los dos, avivando probablemente el consumo regular de drogas psicotrópicas. Especialmente empezaron a abusar de la marihuana. A principios de febrero empezaron a decir que todo el mundo formaba parte de esta secta y que los perseguían. Los maestros de colegio de Amiel, la gente del pueblo, dudaban de que la madre y sus hijos estuvieran en buena confianza, ¿no? O sea, Este, también todo... no, todo no es culpa de una droga, no todo es culpa de... No, no, Ajá. sí, pero me refiero, todos sabían. No, es que la gente, La gente por eso los últimos... decía, es algo y hay Ajá, algo mal. cuando ves que el niño deja de asistir a la escuela, Mm. lo sacan sin nada, decir no. O sea, la escuela no por qué reportarlo, tal vez, ¿no? Tal vez no vieron nada raro, solo dijeron se van a ir, pero imagínate tú como maestro que vivas en la misma zona, Localidad, ¿no? ajá, y que veas al niño que sigue ahí y que no lo sacaron por meterlo a otra escuela, Sino que porque es se iban a bueno. vivir, ajá, se iban a mudar, ¿no? Y que nada más los sacaron, que había de repente brotes psicóticos de la señora, como que el de la noche salía a caminar con sus hijos, así de la nada los llevaba y se regresaba, y fue donde empezaron a ya todos a notar ciertas actitudes raras en Ah, ok, esa ok. familia, ¿no? Fue desde ahí que empezaron a decir, y lo de la marihuana solo es un concepto de que obviamente si eres una persona dañada mentalmente, no debes consumir ningún tipo de sustancias, ¿no? No las debes consumir siendo nadie, pero Sí, 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 me sí. refiero más a esas personas con daños, ya mentales, es a las personas que más llega a afectar, ¿no? Entonces, a este punto, yo creo que todo esto, el abuso de sustancias, el brote psicótico, que su marido fuera así, fue lo que estalló en la mente de la señora María, ¿no? Eh, la joven y su pareja Gabriel Carvajal consumían regularmente, por lo que le digo, cierto tipo de drogas. El padre, a mediados de febrero, un mes antes de la tragedia, fue despedido de su trabajo. Todo eso hizo que se dedicara más a todo este tipo de cosas, que la secta estaba en su contra, que la secta hiciera todo este tipo de misterio, que la secta estaba en la escuela de su hijo, y al final sucedió que una mentira tantas veces se la creyeron, ¿no? Decirla varias veces. 50 años de prisión para el padre de las menores. 25 por cada uno de los asesinatos. Ha remarcado que su exposición inicial ante el jurado es que el padre no era un autor, no le parece convincente. Gabriel le metió a la cabeza la idea de matar a los hijos. Ha asegurado a la vez que ha definido que el acusado como una persona manipuladora y autoritaria, que tenía abducida en la cabeza de María agudo de esquizofrenia de paranoide que tenía. Y esto lo que decía María porque Dios me lo había ordenado. Y él se hacía pasar por Dios en la mente de ella. La defensa del padre de los niños ha remarcado que no hay pruebas de que su cliente tenga el ADN que lo involucre, ¿no? Solamente la madre. Así que todo esto constituye al caso de Godella. Unos datos antes de que empecemos a dialogar nosotros, Meneses, es que ambas fosas, donde estaban enterrados, formaban un triángulo con la casa. ¿En O serio? sea, estaban a 150 metros Sus cada hijos. fosa, ajá, una acá, otra acá y la casa. Formaban un triángulo entre los dedos, ¿no? Solo es un caso que les llamó la atención a la gente, ¿no? No, pues sí, es Ujú. que la tipa con esquizofrenia. Bueno, a ver. No, no estaría tan triangulado todo. Ajá, no sabría. Triangularlo ella solita. Sí, sí, sí. Y era como un plan perfecto todo. Todo parece indicar que era un plan perfecto, ¿no? Y es ahí donde todo se tornó extraño porque en la casa, le digo, había preparadas cosas como si hubiera un ritual, con huesos de animales, hierbas y todas esas cosas esotéricas, ¿no?
También otro caso es que perdón, señor Meneses, me estoy ahogando un poquito. Ella escribió cartas, porque la primera que fue encerrada en la cárcel fue la señora María. Ella le escribía cartas a su esposo desde la cárcel con cosas muy raras en los dibujos. En uno de ellos especialmente había un árbol quemado con los nombres de su pareja, hijos y el de ella. O sea, estaba el fuego, el árbol, Sí, todo sí, en sí. llamas y ahí estaban los nombres de sus hijos y de ella. Y ella seguía amándolo desde adentro de la cárcel. ¿Qué? Y como lo ve, señor Meneses, el caso de Godella, actualmente los dos están ¿En este, prisión? en prisión. Bueno, María está en un centro psiquiátrico Sí, sí, sí. atendiéndola por todo esto que sufrió y el señor Gabriel está en prisión. ¿Cómo lo ve el caso de Godella, señor Meneses? Está muy bueno, güey, está fuerte. Es muy fuerte. Tú, bueno, obviamente sí fueron, Ujú, sí, sí, sí. fue, Como lo comentaba al principio, él fue la primera persona que sí creía en todo este tipo de cosas y él fue el que indujo a María a creer en todo este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando tú sabes que tu esposa está enferma y así, en vez de apoyarla, sigues haciendo ese tipo de cosas. no, sí, o a lo mejor para él solo fue más fácil, ¿no? Ajá, dominarla así, ¿no? Ajá, Como que el hecho de que las sectas pedófilas que buscaba él, y así, no sé, tal vez era por él mismo que lo buscaba, ¿no? Tal vez él quería hacer este tipo de cosas, o era su iniciación en una secta más arriba o así, ¿no? lo de la secta Ajá. está bien peculiar, ¿no? Sí, es que ¿No lo crees de... que sí haya sido como que él querer iniciar algo? Sí, sí, porque uno de los testimonios de María decía que él tenía la piscina lista ya para el proceso de la purificación y así. Y es como de, what the fuck, güey, como de, ¿por qué tendrías todo eso listo? ¿Por qué tendrías cuando llegaron a tu casa ahí huesos de animales? ¿Cómo pueden vivir tus hijos donde tienes todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Cosas sí, sí. listas para rituales. Que te sacan de la escuela. Ajá. Y aparte el señor también venía empeorando en su situación, como vimos, lo despidieron un mes antes de la tragedia del trabajo. Esto hizo también que perdiera su de eso y que pues dijeron, ya voy a hacer todo esto, ¿no? Tal vez voy a ya hacer el ritual, lo que sea, para tener tantas cosas, pero lo que no contó es que todo esto se le saliera de las manos, tal vez, ¿no? Y también él nunca le encontraron ADN, ¿no? No, 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 o sea, parece que todo estaba ejecutado para que si a alguien le inculpaban, Sí, fuera fuera de María. Pero María, al recibir este tipo de cosas y todas las acusaciones que se hicieron, parece ser que sí, Gabriel solo abusó psicológicamente de su pareja para que cometiera ella el crimen, ¿no? De Godella. Sí, sí, bueno. Un gran capítulo, señor Meneses, como lo ve. Sí, sí, Entonces, me gustó, estuvo bueno, ¿eh? muchas Estuvo gracias a bueno. la gente que nos ve, ¿no? Diariamente, señor Sí, Meneses. sí, sí. Que se suscriban, que den like, comenten qué caso les gustaría, que vayan aquí uniéndose a la familia Tripitas. Y pues esto es todo. Muchas gracias, señores, y nos vemos. Hacemos un ritual. Siempre decimos una pendejada así, pero nunca lo dejamos.